Tenemos más de 30 licenciaturas y estamos muy bien rankeados en todos los rankings nacionales. Nuestros estudiantes para graduarse tienen que hacer Ceneval. Nuestros estudiantes toman acreditaciones. Ahorita estamos en la acreditación de la Escuela de Comunicación. Como te decía, tenemos 30 licenciaturas, doctorados, maestrías, laboratorios de primera. El 90% de todos nuestros programas tienen acreditaciones nacionales o internacionales. Y veo estas fotos y me da una pena que ya no puedan estar nuestros estudiantes ahorita en el campus y que todo es a distancia. En infraestructura deportiva te digo que en CONADEIP somos los número 8 del país. Ese es un polideportivo hermoso que tenemos dentro del campus. Son 20 hectáreas, de las cuales ya tenemos 35,000 metros cuadrados de construcción, tenemos 15,000 de jardines y por construirse proyectos de 5,500. Tenemos convenios con más de 110 universidades en el mundo, donde nuestros estudiantes pueden estar estudiando en todos los continentes. Van estudiantes nuestros fuera y también regresan estudiantes a nuestro campus. En el tema de arte y cultura, estas son imágenes de nuestras presentaciones. Tenemos teatro cultural, flamenco, hip hop, 8 diferentes academias. Y lo social, que tú nos conoces muy bien porque eres parte y sigues siendo parte de nosotros. Proyectos sociales de gran alcance, participamos en comunidades cercanas, infraestructura de primera, los mejores laboratorios. Y con el COVID metimos 50 cámaras como las que se ven ahorita en pantalla, en donde los profesores dan las clases desde el campus con los estudiantes desde la computadora, que nos van a permitir en algún momento, cuando vayamos avanzando y podamos tener algunos estudiantes en campus, en las primeras filas tener a los chavos y los que todavía no puedan venir a estar a distancia. Pero bueno, quieres mucho a la náhuatl y quería enseñarte esto de arranque que nos va a servir para sensibilizarnos dónde estamos. Y te espero pronto. O sea, sí, tenemos que cruzar este rollo y que nos veamos aquí y que regales esa sonrisa en todos los pasillos de la universidad. ¿Vale? Oye, vamos a dividir la charla en varias etapas y varios capítulos. Creo que para mí el tema de la familia es importante. Creo que para mí el tema del estudio es importante. Creo que para mí el tema de la reapertura económica es importante. Creo que la vacuna que está desarrollando el Grupo Carso, vale la pena que tú nos los digas para que no sean los medios de comunicación los que nos hablan. Y luego tendremos un espacio para que los estudiantes nos estén dando sus puntos de vista y sus preguntas. Cuando todavía no nos conectábamos, preguntábamos de dónde había gente, y había gente que no estaba ni siquiera en México, muchos en México, por supuesto, de todas las licenciaturas, de todos los programas académicos, administrativos. Arranco, Carlos. ¿Qué estudiaste y dónde? Bueno, sí, Administración de Empresas en la Universidad de Anáhuac del Norte. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Luis. De veras te le agradezco muchísimo. Muy impresionante el video y sobre todo, qué orgullo ver que la Anáhuac esté logrando todo eso en Querétaro. Muy impresionante todo lo que me presentabas. Y bueno, con ese rector, la verdad es que no me extraña que estén creciendo y haciendo las cosas también. Así que nuevamente, muchas gracias por invitarme. Gracias, Carlos. Te pregunto, estudiaste administración en la Anáhuac. ¿En qué generación? ¿Cómo era la Anáhuac en aquel momento? No, pues fíjate que a mí ya me tocó muy hecha la universidad, ¿no? En ese entonces, y creo que ese es un punto interesante de los cambios que estamos viviendo, porque parte de lo que yo pensaba en esta plática era un poco en qué país nací yo y qué país es el que están viviendo hoy todos los chavos que están en la universidad. Y en esas épocas, pues las carreras eran muy pocas, ¿no? A comparación de las que hay hoy en día. O estudiabas administración o economía o alguna rama de ingeniería, medicina, comunicaciones, etcétera. Casi podríamos decir que las carreras representativas, pues a lo mejor eran 10, ¿no? Y algunas tenían algunas subdivisiones. Y hoy en día la gran variedad de actividades y de carreras y de nuevas posibilidades para estudiar, pues también es increíble cómo ha cambiado. Entonces, de la etapa que me tocó a mí a esta, yo lo que siento que ha cambiado más es la cantidad de temas nuevos que hay en la agenda tanto de estudio como de
como de trabajo, la especialización cada vez más importante en las carreras tradicionales. En ese entonces no existía ingeniería en telecomunicaciones o bioingeniería en la parte de medicina, no existía el medio ambiente, apenas comenzaba a ser un tema, no había muchas actividades alrededor de ello. Entonces hoy la cantidad de opciones que tienen para prepararse y para dedicarse, pues es mucho más amplia que la que me tocó a mí, ¿no? Carlos, ¿cómo se sigue preparando Carlos Slim Domit en estos tiempos de cara a todas las decisiones que tiene que tomar? Sí, mira, creo que es otra de las cosas que ha cambiado mucho. Antes generalmente estudiabas tu escuela, ¿no? Si podías estudiar alguna carrera universitaria, escogías alguna actividad que te gustaba y generalmente te ibas actualizando en tu carrera, pero una vez cumplido tu nivel de estudios empezabas a una actividad mucho más práctica. Hoy en día creo que todos tenemos que estudiar, o sea, antes era un periodo de tiempo y hoy tenemos que estudiar toda la vida. Creo que yo he estudiado mucho más desde que salí de la universidad que lo que estudié en todas mis etapas anteriores. Hoy vivimos en un mundo que no nada más nos exige estar muy actualizados en las actividades en las que estamos, sino que nos obliga a no especializarnos en solo una cosa y tener una visión un poco más amplia. ¿Cómo lo estudias o cómo te preparas? Creo que hoy también hay muchos medios que antes no existían. Hoy pues encuentras información prácticamente de todo lo que quieras. Y la otra es que la guía de estudio antes era pues a través de los maestros y hoy conforme vas creciendo pues va teniendo que ser un poco más a la iniciativa de cada uno, el prepararnos, el preguntar. Hay foros en donde puedes encontrar discusiones de más especialidad, hay N cantidad de conferencias en línea, etcétera. Y eso yo creo que es un punto muy importante y es algo que comentaba Salman Khan cuando fundó Khan Academy, que hoy en día podríamos decir que es la escuela más grande del mundo, con más de 100 millones de alumnos en línea. Y dos cosas que han cambiado. La primera es que la educación en mi generación estaba basada en un gran porcentaje en la memoria. Teníamos que aprender cosas y luego en los exámenes y en los estudios siguientes, pues lo que habías aprendido te servía para ir mejorando en otros aspectos o aprender cosas nuevas. La segunda era que todos avanzábamos al nivel del grupo. Si había alguien más talentoso, el resto del grupo lo podía retrasar y si había alguien menos talentoso, el resto del grupo lo podía dejar rezagado. Hoy en día, con toda la información disponible que hay en nuestras manos, la memoria deja de ser relevante. Hoy en día tenemos todo el conocimiento al alcance de nuestra mano. La segunda es que hoy también tenemos todas herramientas para avanzar a nuestro nivel. Ya estemos un poco más retrasados para tratarnos de recuperar, como si estamos más adelantados para tratar de continuar preparándonos en algo. Y eso tiene que venir de la iniciativa de cada quien. Ahora, ¿qué pasa ahora que hay tanta información disponible en donde el conocimiento mundial está literalmente en un clic en la mano? El papel de los maestros también empieza a modificarse, porque el tener información no necesariamente quiere decir que tengas conocimiento, ¿no? Y hoy estamos todos expuestos a mucha cantidad de información, pero eso no implica que estemos expuestos a que esa información la convirtamos en conocimiento. Entonces, la guía de los maestros en buscar cómo transmitir o cómo consolidar toda esa información en programas de conocimiento y al mismo tiempo programas de apoyo hacia los alumnos para poder estimular a que se sigan preparando y a que sigan mejorando en la actividad en la que se dediquen, pues es muy importante. Muy bien. ¿Cuáles son tus fuentes de información? Porque ya todo es digital. Entonces, las mismas que tú consultas, puedo consultarlas yo o las pueden consultar todos nuestros estudiantes. ¿Cuáles son tus fuentes de información? ¿Cómo te sientes que estás actualizado? Mira, yo creo que depende de qué actividad. En mi actividad de trabajo, vamos a decir, en mi chamba, básicamente, pues obviamente la fuente interna se vuelve fundamental, ¿no? El estar más en contacto con la gente, entender bien las actividades, el involucrar a la gente en las decisiones o en la discusión es muy importante. Muchas veces confundimos más información con mejor información, entonces es muy importante saber
qué información es realmente la que necesitamos, porque es muy fácil abrumarte ante tanta información y perderte en detalles y perder la óptica de las cosas. Nuevamente, la información y el conocimiento, ¿no? Esta diferenciación. Entonces, la primera, internamente, interactuando con todo el equipo de trabajo con el que tengo el privilegio de trabajar, con los proveedores muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, estar en contacto con ellos y ver las innovaciones o los procesos que tienen es muy importante y es una fuente de actualización también muy importante. Y la tercera, pues, es de fuentes diversas. Pueden ser, pues, desde pláticas o estudios en línea, o pueden ser documentos, o pueden ser, se vuelve una fuente muy diversa, y creo que más que la cantidad de información es el cómo puedes ir preparándote para ser más selectivo en la información en la que te debes de enfocar, porque como te digo, pues también se vuelve muy fácil perderte, sobre todo ahora que escuchamos tantas cosas innovadoras, y a lo mejor hay cosas que son muy interesantes, pero pues que van a ser importantes dentro de 15 años. ¿Cómo te enfocas en lo que es realmente importante hoy para tu actividad o para tu preparación? Muy bien. Dejamos ya el campo del estudio y vamos a empezar a caminar hacia lo que para mí es lo más importante. Pero te lo hago la pregunta, ¿qué es para ti lo más importante? No, pues sin duda mi familia. Correcto, parece que nos pusimos de acuerdo. Platícame de tus papás, platícame de tus hermanos, de tu vida como chavo, ahora como señor, la convivencia familiar, la importancia y relevancia que eso tiene. Sí, pues mira, yo creo que es muy... Tus hijos. En mi caso ha sido mi mayor privilegio. Vengo de una familia normal, como la de cualquiera, pero muy unida. Somos 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres, y tenemos muy buena relación y convivencia entre los 3. Desde que tengo uso de razón, pues la relación con mis papás ha sido muy privilegiada y sobre todo muy continua, ¿no? Muy intensa. Ha sido una relación de mucho contacto y de mucha formación en torno a los valores que creemos que son los más importantes, como la honestidad, la familia, el trabajo, obviamente nuestro país, etcétera. Y al mismo tiempo también hemos compartido todos pues una formación basada en la responsabilidad. Sabemos que a final de cuentas lo que tenemos en las actividades en las que estamos pues es una responsabilidad muy grande, y pues tenemos que prepararnos y tratarlo de hacer lo mejor posible. Obviamente tienes el privilegio de estar acompañado por un extraordinario equipo de trabajo en todo esto, pero sí te diría, y al mismo tiempo una familia que nos ha estimulado mucho a aprender de muchos temas, ¿no? A no quedarnos encasillados en un solo tema, tener curiosidad por aprender, tener curiosidad por platicar con personas de diversas ideas, ¿no? Aunque sean ideas diferentes a las que a veces tenemos concebidas. Entonces es una educación como muy abierta en ese sentido, y al mismo tiempo también pues de mucha, como te decía, de mucha claridad en la responsabilidad y en lo importante que es hacerlo bien. Hablemos de tus hijos, hablemos de tu esposa, rapidísimo. Sí. ¿Qué se siente ser papá? No, pues es yo que es la bendición más grande que te puede dar la vida. Y algo que me preguntaban cuando tuve mi primer hijo, que qué había sentido. Y fíjate qué curioso, porque yo me casé grande, me casé de 43, y lo que sentí es que la vida ya no se trataba de mí, ¿no? Y ese es un cambio muy importante, porque de repente te hacen clic varias cosas. No es nada más la felicidad que te da traer un hijo, sino el saber que ahora tu esfuerzo tiene que estar enfocado en poderlos preparar para ser personas que se superen, para ser personas que sean sólidas en su desarrollo, que tengan valores y tal, pero sobre todo que sean felices, ¿no? Que sean personas que vivan sin miedos, sin complejos, que tengan esa curiosidad por aprender, por convivir, y por supuesto provocar que haya armonía entre todos ellos. Oye, Carlos, estamos haciendo por primera vez una dinámica donde invitamos a algunos alumnos que previamente mandaron preguntas. Entonces,
aquí tengo a Diego Alberto Quiroz que te va a hacer una pregunta. Venga, Diego. ¿Qué tal, Diego? Te están escuchando como 1,600 personas. Sí, ya, gracias. Oye, Carlos, Sí. pues espero que estés muy bien. Me gustaría saber, soy parte del programa de Liderazgo Genera, es el programa de liderazgo empresarial de aquí de la universidad. Sí. Nos gustaría saber cuál es el problema más grande o el reto más grande que se te ha presentado por tener el mismo nombre que tu padre, siendo él, pues, quien es una figura tan reconocida, ¿no? Sí. Oh, gracias, Diego. Pues fíjate que nunca, o sea, la verdad es que nunca he tenido un problema por llamarme así. Creo que más bien digo, para mí es un privilegio y un orgullo poder llevar el nombre y el apellido de mi papá y el de mi mamá, ¿no? Como le decía a Luis, lo más privilegiado que tengo es mi familia y la oportunidad de haber nacido en una familia tan integrada y tan íntegra al mismo tiempo. Y no, yo creo que más bien, como te decía, es un orgullo y nunca me ha presentado un problema. Al revés, creo que ha sido algo pues muy importante y en donde, como tengo el compromiso, la responsabilidad que tenemos, la compartimos todos mis hermanos, independientemente del primer nombre que llevamos cada uno, todos nos sentimos iguales, pero sobre todo todos nos sentimos apoyados entre nosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Diego. Gracias. Muy bien. Carlos, yo quiero preguntarte por tu mamá, con un comentario breve y pasarte. Ubicamos mucho al papá de Carlos, pero la mamá de Carlos fue una gran mujer, ahorita le voy a contar a ella, que fue un gran motor en México con el tema de la donación de órganos y ahorita contará él la historia. Carlos, mejor dilo tú. Sí. Cuéntanos de tu mamá. Mira, no se podría entender ninguno de nosotros sin ella. Como te decía, además de que fue una gran mujer, era una mujer muy alegre, muy preocupada por los demás, y sobre todo muy preocupada por su familia, ¿no? En resumen, ninguno de nosotros nos podríamos entender hoy como somos sin ella, ¿no? Donación de órganos en la familia Slim-Domit. Sí. ¿Nos puedes compartir un poco lo que han vivido, lo que han pasado, lo que ha significado para ustedes? Porque es una causa que inclusive compartimos. Rapidísimo, yo digo que no es importante, pero a mí se me murió un hijo y donó todos sus órganos cuando tenía 3 años, 3 meses. Y ahí fue como un encuentro muy bonito con la familia Slim-Domit, porque también traían algo de dolor ahí y se han hecho cosas juntas desde la Fundación Ale y con ustedes en FUNAD muy importantes. Entonces, danos tu punto de vista de algo que para todos puede estar distante, pero que ustedes han sido unos luchadores tremendos en este país. Gracias, Luis. Bueno, pues mira, como lo dices, en la familia por el lado de mi mamá, pues han sufrido de insuficiencia renal por varias generaciones. Es un problema congénito, quiere decir que naces con él. Y desafortunadamente, pues fue la causa por la que falleció mi abuelo, mi abuela, mi mamá, uno de mis tíos también. Y es un tema pues que siempre ha sido muy sensible para nosotros, como lo ha sido para ustedes, ¿no? Y ustedes, el trabajo que han hecho tú, Adriana, Carlos, ha sido muy impresionante. Es cómo convertir una tragedia en que deje de ser la tragedia de millones de personas y cómo poder hacer que no nada más vivan todas las personas a quien tu hijo le donó sus órganos, sino que cambie el tema de la donación de órganos en nuestro país, ¿no? En el tema de la donación hemos buscado, sin duda, pues es un tema muy sensible, como lo es también para ustedes. Y al igual que ustedes, lo que hemos buscado es prepararnos para ver cómo se pueden resolver o cómo poder contribuir a que estos temas mejoren. Y eso pues implica no nada más saber del tema, sino trabajar mucho, pues como ustedes lo han hecho, ¿no? En buscar una legislación adecuada, en buscar capacitar a
a los procuradores de órganos, a las procuradoras de órganos en los hospitales, en sensibilizar a la gente que cuando te mueres, pues tus órganos se acaban pudriendo en la tierra en vez de ayudarle a alguien a salvar su vida, que es una manera pues hasta de trascender, vamos a decir, si lo quisieras ver así. Y bueno, en el camino pues te das cuenta que hay mucha gente haciendo lo mismo y que cuando se unen los esfuerzos pues cuando realmente se logran los cambios. Tuvimos esa gran fortuna de haberlos conocido a ustedes, de ver el trabajo que hacían con Fundación Ale, y conforme se van articulando esfuerzos juntos pues hace posible que más gente pueda estar sensible al tema de la donación y sobre todo a que más gente pueda sobrevivir gracias a la sensibilidad de esas personas relacionadas con la fundación. En el caso de nuestro país, bueno, la insuficiencia renal está creciendo mucho por la diabetes. Hoy en día la diabetes es pues prácticamente uno de los principales problemas de México. Somos el segundo lugar en diabetes y el primero en obesidad y el primero en diabetes, en obesidad infantil. Y el requerimiento de órganos pues es cada vez mayor, ¿no? Entonces es un programa en donde la sensibilidad y al mismo tiempo la regulación tiene que ir apoyado para poder salvar vidas pues de tantas personas. Algo que está cambiando, mira, hablaba yo de cuando entré a la universidad y ahora los grandes cambios que había, pero esos cambios están pasando porque estamos viviendo una nueva era. Y es una nueva era que está generando disrupciones en todas las áreas de actividad. Y dentro de las áreas de actividad, pues está generando cambios también en la salud muy importantes. Cuando yo nací, la expectativa de vida era de menos de 60 años en México, ¿no? Hoy es de más de 75. Y en ese entonces la mortalidad se corregía con vacunas, con sueros orales para evitar la diarrea en los niños en las comunidades rurales, que había una alta mortalidad infantil, con penicilina, ya lo mencionaba, con vacunas, etcétera. Hoy en día las enfermedades que más pesan en nuestra sociedad son enfermedades crónicas, ¿no? La diabetes, el cáncer, etcétera. Y son enfermedades, particularmente la diabetes y la obesidad, que se deben de corregir con prevención, en donde necesitamos buscar campañas que hagan mucho más sensible a la gente. Y dentro de ese crecimiento, pues también el tema de la donación de órganos se vuelve muy importante, ¿no? La diabetes hoy es la primera causa de insuficiencia renal, de ceguera, de amputación de miembros, una de las causas importantes de problemas de hipertensión, etcétera. Y bueno, pues para nosotros compartir todos estos programas o muchos de estos programas con ustedes, pues es un privilegio. Ya estamos hablando de salud, vámonos directo al COVID. Vámonos directo a tu visión sobre cómo estamos en COVID en México, en el mundo. Y aguántate porque después te voy a preguntar sobre el gran proyecto de la vacuna, para que lo entendamos de la voz de ustedes, sino, como lo decía hace rato, de los medios de comunicación. Muy bien. ¿Qué onda con el COVID, dirían los alumnos? Mira, es bien importante que entendamos, perdón que me regrese al cambio de era, porque no nada más es el COVID, sino la situación en la que está inmerso el mundo cuando se presenta el COVID. Entonces, para que le demos un poco la profundidad a lo que implica este cambio de era, el mundo o la sociedad ha vivido 3 grandes cambios. En el primer cambio, que fue con la ciudad agrícola, pasamos de ser nómadas a sedentarios. Con eso empezó el desarrollo de las ciudades y había paradigmas que eran particulares de cada una de las 3 eras. En ese entonces, pues no es casual que el poder estuviera concentrado en la misma persona, ya fuera el emperador asiático o el rey europeo o el tlatoani azteca. Había una concentración de poder económico, militar, religioso y social en una sola persona, porque era lo que brindaba esa protección y esa capacidad de construir ciudades o imperios. Después vino la revolución industrial, en donde a través de la máquina de vapor, la energía eléctrica, el motor de combustión y la telefonía, vino un nuevo proceso de acercamiento social, ¿no? La gente empezó a vivir en las ciudades, empezó a migrar de las comunidades rurales, surgieron experimentos en los gobiernos como el nazismo, el fascismo, las dictaduras, etcétera, para buscar cómo ir articulando esa nueva hegemonía social que se daba.
En esta nueva era, la disrupción tiene tres cosas muy importantes que no tuvieron las otras dos. La primera es el tiempo. Los otros dos grandes cambios de era tomaron muchos años en lograr su transición. La era agrícola tardó pues, a lo mejor 500 años, ¿no? En poder más o menos empezar a desarrollar estas grandes civilizaciones. Después la industrial tomó a lo mejor 200 años en que se pudieran dar estas transiciones. Esta era está tomando una sola generación. El siguiente tema es, la siguiente diferencia es que las eras anteriores afectaban sectorialmente sectores muy identificados. Esta está afectando todas las áreas de actividad. Está afectando la forma como trabajamos en todas las ramas, está afectando la forma como nos relacionamos, como nos informamos, etc. Y la tercera es que esta profundidad está generando disrupciones muy profundas y esas disrupciones provocan pues crisis económicas, tensiones sociales, tensiones políticas, etcétera. Nada más es para darles una referencia, en la transición de la era agrícola a la industrial tuvimos 2 guerras mundiales. La guerra civil americana la podemos entender como el Estados Unidos industrial del norte contra el Estados Unidos agrícola del sur. El milagro mexicano en México se entiende porque se entendió esa transición de que estábamos pasando de ser un país rural a ser un país urbano y eso generó muchos años de crecimiento y estabilidad. Y bueno, entonces, esto se los platico porque esta pandemia está cayendo justo cuando estamos inmersos en este nuevo cambio de era, ¿no? Con una crisis económica que se venía arrastrando desde el año 2000 con la famosa burbuja de Internet, con desequilibrios políticos sociales, porque unas sociedades se rezagan más que otras y empieza a haber inestabilidad, ¿no? Con liderazgos distintos a lo que estábamos acostumbrados de liderazgos tradicionales, y eso está pasando en todo el mundo, es una característica de esta nueva era. Entonces, esta pandemia cae justo en esta época de transición, ¿no? Para que vean qué tan grandes son las disrupciones, pues es hablar de que la empresa comercial más grande del mundo no tiene tiendas, o que la empresa turística más grande del mundo no tiene hoteles, o que la empresa de transporte más grande del mundo no tiene vehículos, ¿no? Esta pandemia está provocando 2 cosas relacionadas con esto. La primera es que está acelerando las tendencias. Es decir, tendencias que a lo mejor se iban a tomar 1 o 2 años, como el trabajo a distancia, la educación remota, etcétera, se incorporaron en muy pocos meses, ¿no? Decía un amigo que esta pandemia lo que hizo es que todos nos volviéramos millennials, y es en parte cierto. Entonces, la pandemia está acelerando mucho la adopción tecnológica en una escala masiva. Y eso lo que quiere decir es que no vamos a regresar a la misma normalidad que si esta pandemia se hubiera presentado en otras circunstancias. Todos vamos a hacer más trabajo a distancia, todos vamos a usar más medios digitales para aprender, todos vamos a ir menos a lugares físicos y vamos a buscar hacer cosas a través de las aplicaciones, y el impacto que eso va a tener en la economía tradicional va a ser muy fuerte, ¿no? Porque estamos primero con una crisis por el confinamiento, ¿no? Algún amigo le decía la cuarentena porque parece que no se termina. Entonces, hay una afectación terrible económica en el sector servicios particularmente, que era el sector que estaba generando crecimiento y empleo, como es el turismo, como es el comercio, como es el entretenimiento, por ejemplo. Y eso, además del impacto que están teniendo estas industrias actualmente, también el regreso a la normalidad no va a ser en muchos casos como era anteriormente. Y eso implica que las empresas y las organizaciones en general tenemos que entender cómo va a venir esa nueva normalidad o esa disrupción en la actividad en la que estamos para tratar de adaptarnos, ¿no? Porque va a ser un proceso muy complicado, va a ser un proceso duro y va a ser un proceso largo. Muy bien, muy bien. No, a ver, nos metimos a esto sin saber que nos estábamos metiendo. Y ahora los que mejor lo lean y los que mejor se adapten van a ser los que van a sacar provecho de esto. México de pronto se puede quedar atrás y necesitamos algo de innovación aquí, y qué bueno que las universidades estén interactuando con ideas de tu profundidad y que los chavos estén escuchando eso, porque
lo resumiría en, se está reseteando esto y todos tenemos que correr de nuevo y todos tienen las mismas oportunidades, ¿no? Sí. La vacuna para México en la que está trabajando el grupo Carso, nárranoslo tú. Mira, desde el principio, desde que empezó la pandemia, en la fundación empezamos a trabajar en distintas actividades para tratar de ayudar a hacerle frente a lo que estaba viniendo. Entonces, hemos colaborado mucho con la salud pública, dando equipamiento en hospitales, hemos donado muchos ventiladores y muchos equipos distintos que se han necesitado, muchos productos en general, ¿no? Sobre todo para los hospitales públicos, desde trajes especiales, cubrebocas, en fin, una gran cantidad de equipo que se ha donado. Nos enfocamos también en buscar cómo se podía ampliar la capacidad hospitalaria para poder atender pacientes con COVID. Entonces, junto con CIE, que es la empresa más importante de entretenimiento, yo creo que de las más importantes a nivel mundial y sin duda la más importante de América Latina, y que operan el centro Banamex, se creó el centro temporal para atención a pacientes con COVID en el sitio Banamex. Para darles una idea de las dimensiones, sería en número de camas alrededor del segundo hospital más grande del país para poder atender pacientes con COVID. Es el primero o el segundo que más pacientes ha atendido, creo que es el segundo. Tiene zona de tratamiento normal, tiene zona de tratamiento con apoyo ventilatorio, tiene zona de ventiladores particularmente, que es una zona de terapia crítica. Y a la fecha ha atendido alrededor de 2.300 pacientes con COVID. Las muy lamentables defunciones que ha habido en el centro son alrededor de 19, que es menos del 0.8%, estamos hablando de menos del 1%, que a nivel mundial es una cifra bastante buena para los estándares que hemos visto en todos lados, y ha ido innovando con distintos, sobre todo con distintos protocolos en el tratamiento para buscar no nada más reducir la mortalidad, sino que los pacientes no se agraven. Implementaron puntas de alto flujo para la parte de apoyo de oxígeno. Esas puntas de alto flujo han ayudado a que aproximadamente el 30% de los pacientes no tengan que entrar en el ventilador. Y han ayudado también a que los que están en los ventiladores puedan salir muchos días antes, no requiriendo tanto apoyo, y eso ha logrado también que el balance en general sea muy fuerte. Entonces, el apoyo del Centro Banamex fue muy importante porque, como les decía, duplicó la capacidad hospitalaria para la Ciudad de México, y los indicadores, gracias a los protocolos que se han implementado, pues a nivel mundial están en estándares muy por debajo de lo que son los estándares internacionales. Es también una muestra de un trabajo conjunto, ¿no? La operación del centro está encargada o está manejada por el gobierno de la Ciudad de México, por las autoridades de salud del gobierno de la Ciudad de México. Participa la UNAM, participa el Instituto Nacional de Nutrición, participa CIE y participamos nosotros y otras empresas y fundaciones. Entonces también es una muestra de cómo cuando se unen esfuerzos conjuntos hacia un solo objetivo, los resultados pueden ser no nada más buenos, sino muy, muy importantes. Particularmente el apoyo del Instituto Nacional de Nutrición ha sido fundamental. Están dentro de los protocolos de investigación extendidos que tienen los institutos nacionales de salud, que son pues algo de lo que nos debemos sentir todos muy orgullosos a nivel Latinoamérica. El desarrollo que han tenido los institutos, no nada más en la atención, sino en la investigación, pues son un referente a nivel internacional, y bueno, muchos de esos esfuerzos están concentrados ahí. Entonces, primero fue apoyo, segundo fue la extensión hospitalaria, pero desde el principio sabíamos que la solución definitiva tienen que ser las vacunas. Y empezamos a tratar de actualizarnos en ver cómo iban los procesos, cuáles eran los que estaban mostrando mejores resultados. Y hace algunos meses establecimos contacto con AstraZeneca. La vacuna de Astra tiene varias características importantes. La primera es que viene de la Universidad de Oxford. Es una investigadora en vacunas, una doctora investigadora en vacunas que se llama Sarah Gilbert. Ella venía trabajando en una cura para el ébola. Después, cuando vino una epidemia, no me acuerdo si era MERS o SARS en Medio Oriente, también fueron a hacer la investigación
pero se redujo muy rápido y entonces ya no tuvieron mucho tiempo de probar la vacuna. Y ahora que viene el coronavirus, la doctora Gilbert, lo que sabía es que en menos de 100 días que el virus se había detectado la estructura del DNA del virus, desarrolló un primer tratamiento y sus primeros voluntarios fueron sus hijos trillizos, ¿no? Tiene trillizos ya como 19 o 20 años, y ellos fueron los primeros voluntarios en ponerse el tratamiento. Y lo que la universidad pues no tenía la capacidad para llevarlo a un siguiente nivel, y ahí es donde AstraZeneca, trabajando con la Universidad de Oxford, pues es quien se encarga de llevar ese tratamiento a las etapas posteriores y después a la fabricación de la vacuna. La vacuna, todas las vacunas tienen 3 fases, ¿no? Y puede ser que me equivoque en algunos de estos términos que les digo, pero las 3 fases dependen de que primero se prueba en animales, después se prueba en un grupo controlado de personas, y la tercera fase es cuando ya se prueba en decenas de miles de personas. Esa es en la etapa en la que está la vacuna de AstraZeneca. Ahorita las 2 etapas primeras generaron, según lo que sé, generaron inmunidad en el 100% de los casos. La tercera etapa, que es la más importante, porque digo, ya ves decenas de miles de personas y algunas poblaciones diferentes, es donde se aprueba o no se aprueba la vacuna. Es la última etapa antes de su aprobación. Esa etapa debe terminar alrededor de noviembre, diciembre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la fundación? Estamos trabajando en conjunto con AstraZeneca, mAbxience, que es un laboratorio en Argentina que tiene 40 años de experiencia en trabajar con las sustancias activas para el desarrollo de vacunas, y Leomont, que afortunadamente habían terminado el año pasado una planta muy grande y muy moderna, y esa planta es la que permitió que se pueda aspirar a tener una fabricación de vacunas. Es decir, si no hubieran estado algunas de las 2 empresas, hubiera sido muy difícil que hubiera podido haber fabricación en nuestra región para que pudiéramos tener acceso a la vacuna. Y eso demuestra que no nada más es importante apoyar al sector salud en la atención de pacientes, es muy importante apoyarlo en el desarrollo de empresas nacionales que tengan capacidad de investigación y capacidad de producción, ¿no? Algo que ha traído esta pandemia es que nunca en la historia había habido tanto trabajo conjunto y tantos recursos para un objetivo común. La forma como están compartiendo la investigación entre centros, países, universidades, hospitales ha sido impresionante, y eso ha permitido que se haya avanzado más rápido. Entonces, concretando un poco, la actividad en la que estamos involucrados junto con AstraZeneca, primero es la transferencia, primero fue el tratar de que se lograra esa coordinación para que pudiera haber fabricación en América Latina. Segundo es la transferencia de tecnología que AstraZeneca le va a dar a Argentina para que Argentina pueda fabricar la sustancia activa. Después esa sustancia activa va a viajar a México y Leomont va a hacer la producción de las vacunas. Todo esto es un trabajo coordinado por Astra, que es el dueño de las vacunas, vamos a decir, o el que maneja las vacunas. Los recursos para que se pudiera hacer todo ese proceso, junto con lo que en el tiempo van a ir apoyando los gobiernos de los países para tener la vacuna antes de que esté la aprobación. Es decir, la idea es que la vacuna se empiece a fabricar y todo el proceso empiece mientras la vacuna aún esté en fase 3. Si no pasa la fase 3, todos los recursos y el desarrollo se va a la basura. Wow. Pero si pasa la fase 3, vas a haber adelantado la producción para que en cuanto esté aprobada, tú ya estés en un proceso de fabricación para poder generar las dosis que se necesitan. Entonces, tiene muchos riesgos. Falta que termine su última fase. Es posible que no se apruebe y que no funcione, pero si funciona, esto nos va a permitir tener la vacuna un año antes de lo que hubiera sido si hubiera seguido los procesos tradicionales y si no hubiera encontrado ni la capacidad de fabricar la sustancia activa y la vacuna, ni AstraZeneca hubiera dado esa transferencia tecnológica. Y la tercera es que la condición de AstraZeneca y obviamente de todos los que estamos en el proyecto es que no hubiera utilidades para nadie. Entonces eso lo que ayudó es a bajar mucho el precio de la vacuna. Va a ser una vacuna
que en principio va a andar alrededor de $4 por dosis. Y eso, pues, dentro de todas las vacunas que están en los procesos, lo que vimos de importante en esta, como decía, uno es que está adelantada, dos es que había la posibilidad de transferencia tecnológica, tres que había la capacidad en México y Argentina para fabricarla y desde México distribuirla a toda América Latina, y cuatro el precio. Yo perdón que me eché tanto rollo, pero creo que sí vale la pena. Oye, me quitaste como 5 preguntas, pero ahí te van. $4. 2 preguntas rápidas más. ¿Cuándo el mexicano de a pie va a poder tener acceso a ello siempre y cuando esté autorizado? Mira, la fecha que han dado es el primer semestre del próximo año, ¿sí? ¿Te imaginas cómo va a ser la distribución? Pues mira, ahorita si quieres platicamos un poco de eso porque hay procesos interesantes, pero si se cumplen todos los procesos, se aprueba la vacuna, etcétera, etcétera, debe de estar más o menos para abril o mayo, ¿no? Es un poco la fecha que tienen estimada de que ya empiece a estar disponible al público. Ahora, tienes que resolver muchos temas. Primero tienes que resolver un tema de logística, ¿no? La sustancia activa tiene que viajar a creo que es menos 35 grados centígrados hasta el laboratorio. Entonces, primero el proceso de logística para hacer esa distribución tiene su grado de complejidad. ¿En qué se va a envasar la sustancia activa para viajar? Obviamente tiene una cantidad de protocolos de seguridad impresionantes, ¿no? La segunda, pues son los procesos propios de los países. Llámale aduanas, llámale regulación, llámale manejo clínico, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que ir resolviendo en paralelo. Una vez fabricada la vacuna, el manejo, lo que entiendo, y aquí me puedo equivocar, pero lo que entiendo es que lleva una refrigeración normal, no sé si alrededor de 6 grados o por ahí, pero es una refrigeración normal, no es un manejo sofisticado como cualquier vacuna refrigerada. De ahí tienes que hacer, pues, la logística de distribución. Incluso hicimos una hoja de ruta crítica que compartimos en una plática que me invitaron con gentes de los distintos países, de los gobiernos que son los que están trabajando con AstraZeneca para la vacuna, y les compartimos dónde veíamos riesgos de retraso que les correspondía resolver a cada gobierno, ¿no? Estaba aduanas, estaba regulación, estaba la logística, que es muy importante porque pues no nada más tienes que recibir la vacuna, sino la tienes que tener refrigerada, la tienes que poder reenviar dentro de las dosis que cada país tenga, pues tienen que dar prioridades primero a la gente que puede ser vulnerable, al personal médico que está atendiendo a pacientes de COVID. Entonces, toda esa logística la está trabajando Astra con los gobiernos de los países, pero pues sí lleva un proceso que tienes que ir resolviendo antes para que una vez que esté aprobada todo lo demás haya funcionado muy bien y no provoque un retraso mayor, ¿no? Bien, Carlos, ahorita también me imaginé que si se perdía una lana. ¿Se puede saber ese monto? Mira, no lo estamos planteando como monto, va a ser lo que se necesite para arrancar la producción. Obviamente ya están los esfuerzos encaminados hacia ello. Y si los países van sumándose al riesgo, pues también ayudan a que eso se diluya, pero también lo que se va a buscar pues es que haya disponibilidad de la vacuna para todo el mundo. Entonces es un proceso en donde pues todos le estamos apostando mucho, no nada más nosotros, los laboratorios también están poniendo mucho, están poniendo a todo su equipo de trabajo a trabajar enfocados a este tema. Se está montando, como te decía, la planta de Leomonte especializada en esto. Entonces es no nada más los recursos económicos, sino todo el enfoque y el esfuerzo y el apoyo que están poniendo pues todos los que están involucrados en el proyecto, ¿no? Pregunta rápida, respuesta rápida. ¿Cuándo se pone todo México en semáforo verde? Después de toda la información que tienes. No te lo sabría decir. Mira, anímate. Déjame decirte por qué. Porque los semáforos dependen de la ocupación hospitalaria, pero también dependen de la ocupación de las terapias críticas. Un país puede tener 30% de ocupación en el hospital, pero a lo mejor tiene 100% de ocupación en ventiladores. Entonces, yo no puedo recibir un paciente en el hospital si sé que se me puede agravar y no voy a poderlo meter en un ventilador. Entonces, primero es cómo está la ocupación hospitalaria. Y la segunda, te digo que no lo sé porque no depende de los gobiernos, depende de la gente.
Si ahí viene el grito. ¿Qué les dices a los chavos con el grito de la ahí se va, mira, si la gente cumple con las medidas, ahí está el caso de Corea, de Italia y de China. Si la gente no cumple con las medidas, ahí está el caso de España y de Estados Unidos, que ya habían logrado de reducir la curva y de repente se les volvió a disparar. Mira, mientras viene la vacuna, cada vez estamos viendo tratamientos mejores, ¿no? Ya hay tratamientos que te ayudan, que si te atiendes a tiempo no te compliques. Muchos de los pacientes se han complicado ha sido por llegar tarde, cuando ya llegan con una saturación de oxígeno muy baja. Pero pues caray, tenemos un tratamiento que ya está demostrado que tienes más de 90% menos de posibilidad de contagiarte y más de 90% menos de posibilidad de tú contagiar a otros, que es el cubrebocas. Y te cuento, y te voy a contar una anécdota. Estoy en el patronato del Instituto Nacional de Nutrición y fue seleccionado por Corea para un tratamiento, uno de los tratamientos que están haciendo. Y así está pasando en general, están viniendo tratamientos nuevos. Pero el doctor del instituto les preguntó a los coreanos, dijeron, miren, ¿qué hicieron ustedes para reducir los contagios? ¿Cuáles fueron las medidas claves en las que se enfocaron? Y le dijeron una sola, y es el cubrebocas. Entonces les dijo, oye, ¿me pueden mandar algo que tengan publicado de esto? Y le dijeron, claro que sí, te vamos a mandar el mejor artículo que hemos leído de esto. Y le mandaron el artículo del doctor Mario Molina. No sabían que era mexicano y no sabían que era premio Nobel, ¿no? Entonces, el artículo de Mario Molina, y si ustedes lo quieren googlear, si le ponen Mario Molina artículo cubrebocas, seguro les va a aparecer, y si no en el centro Mario Molina ahí viene. Esto me invita a invitar a Mario Molina a una charla como esta, para solamente hablar de eso. Yo creo que sería muy bueno, porque su artículo trae primero un resumen de una página más o menos, y después tiene toda la evidencia científica de por qué la importancia del cubrebocas, ¿no? Si yo tengo COVID y estamos platicando tú y yo, y los dos tenemos cubrebocas, la posibilidad de contagio es del 1.5%. Si yo no traigo cubrebocas, tu posibilidad de contagio es del 70%. O sea, la evidencia científica del uso del cubrebocas ahí está. Y te digo, es un tratamiento que lo tenemos disponible, que es accesible, que solo depende de que todos nos esforcemos, no nada más en traerlo, sino en pedirle a la gente que se lo ponga. Por eso te decía lo del semáforo verde, porque el semáforo verde va a depender de eso. Lo peor que nos podría pasar como sociedad es que se vuelvan a disparar los contagios y tengamos que regresar a semáforo rojo. Entonces hay que hacer todo lo posible porque eso no suceda. Y le oía al doctor, al doctor Moreno del ABC, que es una eminencia en este tema, y decía, es que si todo el mundo usara cubrebocas y distancia y el lavado de manos, en 3 meses se acaba la epidemia. Es correcto. No el confinamiento, la pandemia. Ya lo tuvimos aquí en una charla como esta también, y nos dijo exactamente eso. Buenísimo. Oye, sí. Carlos, volquémonos a temas de recuperación económica. Cuando estabas hablando de la inversión del Grupo Carso, de la fundación, me vino a la mente el grupo. ¿Cuántos empleados son? ¿Cuántas familias son parte del Grupo Carso? Vamos a empezar ahí. En México son más o menos como 200,000 personas. ¿Y en el mundo? 50,000. Pues más o menos debemos estar como en 300, casi 400,000 más o menos. ¿Cómo le hicieron en la crisis en marzo, abril? ¿Cerraron algunas divisiones que vieron que no iban a poder, con la nueva normalidad les iba a impedir seguir adelante? ¿Se trataron de hacer esbeltos? ¿Cuál fue la estrategia del consejo? ¿Cuál fue la estrategia? Y son estrategias de cara a lo que tienen que escuchar los chavos y los papás de los chavos que te están oyendo. Mira, hicimos 2 cosas. La primera fue en relación al personal. Entonces, hicimos un protocolo interno muy estructurado para evitar contagios en el personal y en sus familias y darle seguimiento a los que ya tenían contagios. Entonces, desarrollamos una aplicación donde me meto, pongo mi
mi correo, mi número de empleado, a qué empresa pertenezco. Si tengo síntomas o comorbilidades, los puedo poner ahí, todo es anónimo en el manejo. Y entonces le podemos dar seguimiento a la gente que es más vulnerable, por un lado, y por el otro lado a la gente que puede estar expuesta a contagio, y por otro lado a la que ya se contagió. Entonces, a la que puede estar más expuesta por comorbilidades es a la que más estamos cuidando en el regreso a la actividad, ¿no? La que más puede estar expuesta es con quien estamos teniendo más comunicación para el tema de los cuidados, y la que ya se contagió, les estamos dando un seguimiento personal a ellos y a sus familias y a sus contactos. Estamos haciendo pruebas internas, hemos hecho miles de pruebas internas, y ese protocolo nos ha permitido, primero, cuidar a la gente del grupo, y segundo, cuidar el regreso a las reaperturas. En muchos casos estuvimos cerrados durante mucho tiempo, sobre todo en la parte comercial. El impacto ha sido muy fuerte, y digo, pues es algo que está pasando en todo el mundo y en una gran cantidad de industrias. Y eso pues, nos está obligando a buscar generar eficiencias por todos lados, ¿no? Entonces sí estamos buscando en un proceso fuerte de recorte de gastos, de reestructuración de gastos, de replanteamiento de los inventarios, ¿no? A tratar de tener un mejor manejo de inventarios para que sea más eficiente su movilidad, y tratar de buscar eficiencias por todos los medios posibles para buscar que las operaciones continúen siendo no nada más eficientes, sino viables. Te interrumpí, perdón. Sí. O sea, lo que estás diciendo es, vamos a seguir, pero tenemos que ser más eficientes, tenemos que cuidar más inventarios, tenemos que controlar un poco más el gasto, y tenemos que saber que estamos como en una etapa de guerra, ¿no? En donde hay que llegar a la otra orilla, y hay que cuidar a la gente y hay que cuidar a los negocios para no reventarlos, ¿no? Y de regreso a lo básico, ¿no? Como que cuando estamos en épocas de crecimiento tendemos a sofisticar un poco nuestra operación, y ahora nos toca regresar a lo básico, o sea, el cuidado de los gastos, el tener administración eficiente, el tener un buen manejo de inventarios, el buscar bajar pasivos. Ahorita tenemos que regresar a un tema de operación básica, y eso pues nos va a permitir, por un lado, mantener a las empresas viables, y por el otro lado, cuando esto termine, pues que tengan la posibilidad de regresar bien a esa nueva normalidad. Ahora, hay cosas que va a cambiar, como te decía, nuestra normalidad no va a ser la misma. Entonces, por darte un ejemplo, en el caso comercial, algo que está trayendo esta nueva era es que está cambiando el DNA de las empresas. Antes el DNA de una empresa comercial era comercial, no era comprar productos, administrar inventarios y venderlos. Hoy en día la logística se vuelve más importante que incluso a lo mejor tu manejo de inventarios. Si no tienes un buen sistema de logística en una estructura comercial, es imposible que puedas hacer interactuar al comercio físico y al electrónico. Entonces, todos estos nuevos cambios que se nos están planteando, pues los tenemos que hacer sí o sí, porque si no la viabilidad se va a volver muy, muy riesgosa hacia adelante. Entonces, es regresar a lo básico, hacer los cambios que tengas que hacer e implementar las nuevas soluciones que tienen que trabajar integradas. En el caso de lo comercial, sin duda, es el comercio electrónico, y lo que te integra el comercio físico y el electrónico se llama logística. Si no tenemos bien resuelta la logística, va a ser muy difícil que podamos hacer bien las dos cosas. Fíjate que Querétaro se caracteriza por este punto estratégico en temas logísticos. Entonces, al escucharte, de cara a todos los que estaban escuchándonos, que tengan algo que ver con Querétaro, creo que Querétaro va a jugar un rol protagónico en el futuro de la logística del país. Sin duda, y es otra de las carreras que no existían en mi época, como lo comentábamos hace un segundo. Ayer le pregunté al director de ingeniería, ¿cuántas materias de logística tenemos en el campus? Y me dijo que 3, y le dije, tenemos que apurarnos y tenemos que tener muchas más. Sobre todo, mañana, oye, espérate. Mañana que lo vea le voy a decir, Carlos Slindomit me lo dijo. Entonces ya que se ponga a trabajar. Es que mira, te doy un ejemplo muy sencillo. El caso de Sambors, estamos cambiando el sistema. Tenemos un sistema que tiene 30 años, ¿no? Entonces estamos viendo los sistemas tradicionales, los que usamos todos los retailers. ¿Cuántas tiendas Sambors hay? Ahorita hay como 150 y cachito. Okay. Entonces, cuando empezamos a analizar el sistema, vamos a ver cuáles son nuestros 3 sistemas principales, o nuestros 4 sistemas.
Uno es el de manejo de inventarios, ¿no? El de mercadería se llama. 2 es el de punto de venta, el que hace que funcionen las cajas e interactúen las transacciones. 4 es el de pagos, ¿no? Que son toda la parte de manejo de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Y el cuarto es el de logística. Entonces dijimos, a ver, las 4 funciones, vamos a ver una aplicación de comercio electrónico, la que ustedes quieran. Y cualquier aplicación de comercio electrónico tiene estas 4 funciones. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no planteamos, en vez de irnos a un sistema tradicional, tratar de operar el comercio físico con una aplicación de comercio electrónico? ¿No? Entonces ya te podrás imaginar las caras de todo el mundo, pero empezamos a hacer una discusión y dijimos, o sea, fíjate lo ineficientes que somos, que yo puedo estar en Sanborns enfrente de un libro, sacar mi teléfono, comprarlo por comercio electrónico, pero no puedo comprar físicamente el libro que está enfrente de mí. Dije, ¿por qué estamos hablando de puntos de venta móvil cuando eso lo hizo Apple hace 15 años? ¿Por qué no estamos hablando de pasarle el punto de venta al cliente? Y que el cliente en su aplicación pueda escanear el producto y llevárselo sin que nadie lo tenga que atender. ¿Por qué no estamos hablando de hacer interactivo el físico y el electrónico? Y que si tú llegas a una tienda y dices, hoy quiero este producto en azul, y el vendedor ve que no lo tenemos en la tienda, pero sí lo tiene en la bodega de comercio electrónico, te digo, oye, te lo tengo hoy en la tarde en tu casa. Y el vendedor físico puede ejecutar ventas de comercio electrónico. ¿O por qué no vemos que el producto que tú pediste por comercio electrónico y que resulta que tengo inventario en la tienda de la esquina que está en tu casa, te lo puedo entregar en media hora y no en una semana? Por eso te digo que la logística, el tema de logística va más allá solamente de mandar mercancía. El tema de logística es cómo vamos a integrar todas las capacidades comerciales que tenemos, que están pegadas por la capacidad de logística, porque la logística es también para entrega en las tiendas, no nada más para entrega a los clientes. Y eso nos llevó a todo un replanteamiento en el tema de sistemas, que es en el que estamos emboletados ahorita. Tuvimos obviamente retraso por el coronavirus y esto nos va a llevar a que se retrase un poco más esta implementación, pero lo que queremos hacer es operar como si fuéramos una aplicación de comercio electrónico y que eso nos genere muchísimo más eficiencias. Que nos genere, ¿por qué el área de compras? Por ponerte otro ejemplo, si tenemos 1,500 proveedores, ¿por qué no subimos a los proveedores a un marketplace digital y entonces sumamos también, enchufamos también otros marketplaces y en vez de estar viendo 1,500 proveedores, estamos viendo millones en todo el mundo? Claro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa realmente? Porque todas las empresas nos está fallando operar integrado lo digital y lo físico, ¿no? Lo físico va por un lado y lo digital por otro. Y te doy una muy rápido. Las redes sociales. Tendemos las empresas a ver las redes sociales como un accesorio de mercadotecnia o de comunicación. Y sí es un accesorio de comunicación en lo que va de la empresa hacia la gente. No, si yo voy a meter una nueva promoción, un nuevo lanzamiento de producto, etcétera, pero de regreso no es un medio de comunicación, es un medio de gestión entre quien te está buscando y la empresa. Si yo me quejo de que se me cayó mi internet en redes sociales, no estoy esperando que me conteste el de mercadotecnia, estoy esperando que el de la red social pueda gestionar con el director de operaciones el que me vayan a reparar. Entonces, si no, el gran reto de las empresas tradicionales es cómo vamos a hacer interactuar lo físico, lo tradicional y lo digital, vamos a decir. Y eso es un poco el proceso en el que estamos. Claro que sí. Sorpresa, estoy con Luis Gustavo Moreno Ulloa. De hecho, conozco a sus dos papás y me da mucho gusto que él haya salido seleccionado para hacer la siguiente pregunta. Arráncate, Luis Gustavo. Hola a todos los que nos están viendo. Yo también formo parte del programa de liderazgo empresarial Genera. Y a raíz de eso, a mí me gustaría preguntar, ¿cuál es el mayor reto post-COVID-19 que enfrentan los empresarios, teniendo en cuenta la situación económica y política del país? Mira, yo creo que depende en qué sector estés, ¿no? Si estamos en sectores tradicionales, como les mencionaba, en el retail o en turismo, etcétera, pues vamos a tener que hacer reestructuraciones importantes. Como les decía, buscar hacer nuestra operación financiera lo más eficiente posible para poder pasar esta transición tan difícil y que cuando venga la recuperación poco a poco empecemos a recuperar esa tendencia. Incluso dentro del mismo sector puede haber diferencias. Por ejemplo, en el sector comercial,
Las tiendas departamentales especializadas y los centros comerciales están sufriendo mucho, pero los autoservicios no tanto, porque están en productos más básicos. Entonces yo creo que depende de la realidad de cada industria o de cada empresa, ni siquiera de industria, de cada empresa, y pues hacer lo que tengas que hacer. Y como le decía a Luis hace un momento, pues regresarte a lo básico y buscar hacer tu eficiencia dentro de lo posible lo más eficiente que se pueda, ¿no? Y entender cuál va a ser tu nueva realidad para de ahí venir. Ahora, México va a tener oportunidades interesantes. Primero, el Tratado de Libre Comercio va a ser un motor muy importante. El que ya se haya firmado va a ser un motor muy importante. Segundo, la posibilidad de generar proyectos de infraestructura va a ser relativamente viable conseguir el financiamiento para poder construir mucha infraestructura, porque las tasas de interés a nivel mundial son muy bajas a largo plazo y hay mucho dinero en fondos de pensión y de inversiones. Y la tercera es que se está dando una transición de la relación económica de Estados Unidos con China, y esa transición tiene que venir hacia América Latina porque es donde más eficiente se puede hacer. Entonces, si en México capitalizamos bien estas tres cosas, creo que el futuro hacia adelante va a ser muy bueno, aunque pasemos por una transición que va a ser complicada por el impacto de la pandemia a nivel mundial, ¿no? Oye, Carlos, entonces, a corto plazo, con estos factores de la situación Estados Unidos-China, es que mira, tienes dos realidades. Una es que hay un enfriamiento en la relación política entre Estados Unidos y China, esa no hay duda. Pero también China... Oye, ¿qué pasaría si gana Biden? Pues no sé, o sea, yo que ahora sí que la pregunta dependería en qué, ¿no? En el estratégico de Estados Unidos, pues yo que pueden cambiar las formas, pero la estrategia pues, siempre va con un ritmo muy claro. Ahora, mira, quien más ha entendido esta nueva era y quien mejor está logrando su transición es China. Algo que tiene China, igual que nosotros, es que nuestros países conviven las tres eras. En México tienes un sureste un poco más enfocado en la parte agrícola, un centro más en la parte de servicios y un bajío y norte más enfocado en la parte industrial. Entonces, ya lo que no les comenté es cuál es el fin de esta nueva era. Las tres eras han traído muchos beneficios a la sociedad, han traído mucho mejor calidad de vida y han traído muchas otras cosas. Pero esta era lo que trae diferente es que está basado en el bienestar de los demás. Si no hay bienestar en la sociedad, la era no funciona para toda la sociedad. Y eso te lleva a que el problema de pobreza, de resolver la pobreza, ya no solamente es un tema ético y de convicción, sino es un requerimiento económico para los países. Si tú no incorporas a ese grupo de pobreza a tu economía va a ser muy débil. Y eso China lo ha entendido muy bien. La manera de reincorporar, la manera de resolver la pobreza es con empleo, a final de cuentas, ¿no? Obviamente tienes que tener primero un piso mínimo de bienestar en educación, en salud, en vivienda, etcétera. Pero lo que resuelve la pobreza a largo plazo es el empleo. Y eso China lo ha hecho muy bien. China ha sacado a más de 500 millones de gente de la pobreza, aunque sigue teniendo áreas muy grandes, pero la dinámica de su economía ha tenido un efecto muy importante. Y eso ha llevado a que conforme ha generado más empleo, la competitividad de sus salarios se ha venido reduciendo. Hace muchos años era mucho más bajo que el salario en México, hoy en día es más alto en la mayoría de los casos. Esa pérdida de competitividad se cambia por el desarrollo de su mercado interno, es decir, exporto menos, pero mi mercado interno es más grande. Claro. Con lo que le pasó a Japón en los 70s también. Entonces, China va a ir haciendo esa transición de ser un país exportador de productos maquilados o de maquiladores a un país en donde su exportación va a llevar mucho más sofisticado, mucho más procesos sofisticados, pero sobre todo una economía interna más grande. Esa pérdida de competitividad, sumada a la tensión política, para Estados Unidos, que es el motor económico más grande, su mejor alternativa es México y Centroamérica. Porque tenemos tratado de libre comercio, porque aquí tienen seguridad jurídica, porque aquí pueden ser dueños de las empresas, porque aquí no transfieren, no tienen el problema del robo de tecnología como argumentan que lo han tenido allá. Entonces, la transición económica se va a dar, ¿no?, a mediano y largo plazo. ¿Qué podemos hacer? Pues buscar cómo construir las variables para que se dé lo antes posible y la transición sea muy rápida. Por otro lado, como te decía, tenemos el tratado,
y la posibilidad de financiar cualquier proyecto de desarrollo por la gran cantidad de recursos que hay disponibles y las bajas tasas de interés en todo el mundo, ¿no? De acuerdísimo en todo, y esa también es otra muy buena, buena noticia para Querétaro y para toda esta región por todo el tema industrial. Tengo aquí a Diana Puente, que va a hacerte una pregunta de otro carácter. Diana, adelante. Hola, buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Formo parte del programa de liderazgo Genera, el cual me ha ayudado a desarrollarme en todo este mundo empresarial. Y mi duda es la siguiente. Sí. Todos tenemos miedos. Mi duda es, ¿usted cuál considera que es su mayor miedo y qué recursos utiliza para poder afrontarlo? Sí. Mira, yo creo que el miedo pues es el peor sentimiento que puede tener el ser humano, porque te paraliza y te quita el control de tu vida, ¿no? Ahora, el miedo y la preocupación creo que son dos cosas distintas. El miedo, para contestarte muy concreto, el miedo que a mí lo que más me daría miedo a mí es que mis hijos no fueran felices, ¿no? O que no tuvieran los elementos para ser felices. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues tratar de hacer lo mejor que puedas para que sí lo sean, ¿no? Incluso la palabra preocuparse, pues es antes de ocuparse, entonces pues hay que ocuparse. Ahora hay cosas en las que no te puedes preparar, que son cosas adversas que te pueden pasar y pues bueno, ahí controlar el miedo es más difícil, pero lo que sí puedes y en lo que sabes que te puede provocar miedo, pues enfocarte en trabajar para que no suceda, ¿no? Carlos, seguimos con preguntas de chavos. Bien. Ahora está Miguel Ángel Medina, le dicen el Venado Medina. No, Miguel. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Echa tu pregunta. Bueno, pues es que hay muchas, pero bueno, una de ellas. Bueno, es que me emociono. Pero es que, a ver, aquí hay muchas preguntas, pero aquí en específico tengo una. Bueno, yo primero que nada formo parte del programa de liderazgo empresarial, en donde realmente aquí nos impulsan a tener un negocio personal o a meterte en alguna empresa que te atrae y que puedas tener diferentes tipos de consejos como el de usted. Muchas gracias. Y la pregunta que tenía era, ¿qué consejo nos podrías dar como emprendedores y futuros empresarios de la universidad? Pues mira, es bien importante que primero se preparen todo lo que puedan. Segundo, que busquen que sus ideas realmente tengan interés. Si a ustedes no, o sea, siempre pónganse, yo por deformación trato de ponerme siempre como usuario, como cliente. Si a ustedes no les llama realmente la atención, tampoco se las va a llamar a los demás. Entonces busquen ideas que puedan aportarle algo útil a la sociedad y que la sociedad pueda entender cuál es eso útil para que lo pueda adoptar, ¿no? Después, no pierdan el miedo a fracasar. Les va a pasar muchas veces y lo importante es ser persistentes cuando saben que su idea o que su invento o que su empresa es importante. Y la cuarta es vayan, siempre tengan algo que hacemos mucho en el grupo, es que siempre vemos qué es lo peor que nos puede pasar cuando tomamos una decisión. Tendemos a ser muy conservadores en la información que analizamos cuando hacemos decisiones importantes. Si yo ya estoy dispuesto a asumir ese peor escenario, todo lo demás se vuelve relativamente fácil. Si ese escenario se da, entonces yo ya estoy preparado para saber cómo lo tengo que corregir. Entonces, otro de los consejos sería, siempre busquen qué es lo peor que les puede pasar cuando toman la decisión, vean si están dispuestos a asumirla, y si están dispuestos a asumirla, ¿cómo le van a hacer si les llega a pasar? Entonces, persistencia, no miedo a fracasar, buscar que pongan ustedes como clientes del producto o del servicio que van a hacer, y siempre vean cuál es su peor escenario. Oye, muchísimas gracias, Carlos. Última pregunta de la tarde y ya luego vendrá un mensaje final. Regina.
La última pregunta que tenemos. Preséntate. Yo soy Regina y trabajo aquí en la Universidad de Anáhuac. Y pues bueno, la última pregunta que tenemos es que si nos podrías dar un consejo sobre cómo manejar en diferentes áreas de tu vida equilibradamente. Mira, eso es... ¿Cómo las manejas? Te voy a decir lo más importante, Regina. Tengan tiempo para todo. Ni todo es estudio, ni todo es amigos. O sea, tengan sus tiempos, dense tiempo para hacer todo. Y dense tiempo para cosas que a veces no se esperan, ¿no? O sea, cuando tengan que estudiar, estudien, pero cuando no, diviértanse, estén conscientes de su edad y aprovechen, porque la edad que tienen ustedes ya no, cada año que pase, pues se van perdiendo muchas cosas de las que estabas acostumbrados. Entonces yo lo que les recomendaría es dense tiempo para todo, 1. 2, tengan claras sus prioridades y traten de, aunque a veces no le puedes dar todo el tiempo a una prioridad u otra, pero siempre tratar de no perder esa proporción. 3, sean tolerantes. 4, traten de conocer ideas nuevas, no se encasillen en lo que ustedes creen, sino traten de aprender. Y la otra es tengan interés por las cosas, ¿no? Tengan interés por leer un libro de algo que no conocían, tengan interés por platicar con alguien que pensaba diferente de ustedes, tengan interés por ver algo en internet que a lo mejor no se esperaban. Y busquen, y todo esto que les digo es para que traten de buscar que su vida tenga equilibrio, ¿no? Que tengan pues tiempo para todo, pero sobre todo tiempo para ustedes. Oye, yo estoy acá. Te quería solamente agradecer, pero con todo el equipo que hizo esta reunión posible y aunque no estamos a muy sana distancia, creo que valía la pena que ellos también salieran en escena. Carlos, ¿algún comentario de la juventud de la Anáhuac Querétaro? Oye, mira, tengo una listita de frases que se las quiero compartir, ¿no? Por si alguna les sirve, por si alguna les gusta, y creo que así con puras frases cortitas, es como manera de mensaje final, y si quieren luego se las puedo enviar con el rector. Pero he estado leyendo mucho estos días, y uno de los libros que descubrí que no conocía era el de las Meditaciones de Marco Aurelio, que fue un emperador romano muy importante. Incluso pues si ven la película de Gladiador, es el papá de Cómodo, y fue como la culminación del Imperio Romano. Entonces les leo algunas de las frases y luego les voy a leer frases de otros por si les pueden parecer interesantes. Entonces la primera que les dice, evitar inútiles ocupaciones, desconfianza en los que cuentan que hacen prodigios, lectura con precisión sin contentarme con unas consideraciones globales, libertad de criterio y la decisión firme y sin vacilaciones, atender a los amigos con solicitud, elogio cordial a los maestros, el amor a la familia, a la verdad y a la justicia, buen ánimo en todas las circunstancias, ejecución sin refunfuñar de las tareas propuestas, amor al trabajo y a la perseverancia, la tolerancia ante la crítica. Hemos nacido para colaborar, igual que los pies y las manos. Procúrate tiempo libre para aprender algo bueno. El hombre que monta en cólera se desvía de la razón. Nadie pierde otra vida que la que vive, ni vive otra vida que la que pierde. Y estas últimas 2 frases que les voy a pasar, bueno, una es de mi papá, que se la escuché a él, 2 son de mi papá, perdón, y la otra no sé de quién sea, pero una dice que hay que cuando las ideas se convierten en creencias, pierden la capacidad de ser discutidas. Es decir, cuando nosotros creemos algo por creencia, ya no lo discutimos y nos volvemos intransigentes, pero sobre todo nos quita la capacidad de aprender. Entonces, traten de vivir en las ideas y que sus creencias sean para reforzar sus ideas, pero no pierdan la capacidad de discutir y de aprender. La otra frase es que hay que dejarle un mejor país a nuestros hijos, pero hay que dejarle mejores hijos a nuestro país. Y eso, pues, ustedes son esos mejores hijos a nuestro país. Este es de John Lennon,
y dice que la vida es algo importante que se nos pasa mientras estamos distraídos atendiendo otras cosas. Y la última que les quería compartir es que venimos al mundo a ser felices, no a ser perfectos, ¿no? Entonces traten de no obsesionarse con ser perfectos, traten de seguir disfrutando todo lo que los rodea, de todo lo que hacen, y sobre todo pues de vivir en armonía con ustedes mismos y con los demás. Y muchas gracias, Luis, por la invitación. Carlos, muchísimas gracias. 2:30 de la tarde. Te mandaré los comentarios de los chavos. Te invito al campus cuando se pueda. Gracias por tu sensibilidad, gracias por tu... Creo que es muy bueno estos acercamientos, porque luego los jóvenes los pueden ver muy distantes y se habló de todo. Se habló de salud, se habló de economía, se habló de familia, se habló... No se me va a olvidar lo que me dijiste, que tu temor es que tus hijos no sean felices. Sí. Es un consejo que yo también ya me llevo. ¿Vale? Que Dios te bendiga, Carlos, y a seguirle dando con todo. Muchas gracias y gracias a todos por la invitación. Sigue poniendo en alto el nombre de la náhuatl, por favor. Muchas gracias, igualmente, Luis. Vale, hasta luego. Hasta luego, gracias.